Vamos a reflexionar sobre lo que está pasando con el gobierno nacional, con el partido de gobierno, el peronismo, o panperonismo, como uno lo quiera ver, o Kirchner-albertismo, bueno, como se lo quiera denominar, ¿no? A este momento que estamos viviendo en la Argentina. Vamos a hablar con el filósofo Juan Gianni, que el día 9, el sábado 9 del corriente, frente a un colmado, ahí, no me sale la palabra, un colmado lugar ahí del Mercado del Patio, de teatro, ¿no? Bueno, el salón de exposiciones del Mercado del Patio. No lo conozco, como está el nuevo no lo conozco, conozco el viejo. Conocí al viejo, el nuevo no lo conozco, así que entiendo que es un salón de exposiciones, salón de convenciones. Allí, frente a un colmado Mercado del Patio, expuso su visión y no solamente esto se viralizó en el sector militante al que pertenece o al que está relacionado Juan Gianni, que de alguna manera es el rosismo, el sector de Agustín Rossi, o un sector del peronismo, en definitiva, sino trascendió y el video de la exposición de Gianni tiene como 4.000 visitas en YouTube. Muy interesante, ¿no? Para analizar lo que sucede. Ahí estamos viendo imágenes, estuvo Ricardo Forster, estuvo Eduardo Josami, bueno, intelectuales que pensaron la realidad. Se llamaba la jornada Presente y Futuro de la Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. Bien, gracias por atendernos. ¿Esperabas la trascendencia de estas 10 tesis que expusiste, digamos, de tu alocución? Bueno, uno nunca sabe bien cómo puede repercutir una posición política, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva lo que reflejó este encuentro que, como vos decías, convocó a Agustín Rossi y las ideas que uno planteó allí, es que evidentemente hay una situación de la militancia y de la dirigencia intermedia que, bueno, que está esperando algunas orientaciones, ¿no? Respecto a comprender mejor el momento político, hacer un diagnóstico más, yo diría, más equilibrado de la situación del gobierno y también una mirada más esperanzada sobre el futuro de Argentina, ¿no? Claro. Un poco yo sigo percibiendo una cierta situación de un cierto desconcierto y de falta de instrumentos analíticos y políticos para sobrellevar la situación. Y bueno, uno intentó colaborar con algunas ideas, en general fueron compartidas y bueno, un aporte para tratar de encarrilar las cosas, digamos, ¿no? Ahora bueno, ya dependerá más también de la tarea política, de la militancia y fundamentalmente de la dirigencia. Allí esbozaste varios conceptos, pero me parece que se pueden resumir bien, corregime si me equivoco, en estos dos. Uno que, bueno, no le fue tan bien al oficialismo en la última elección, la del año pasado, producto de la pandemia, que de alguna manera no lo pudo gestionar de la forma adecuada por las circunstancias internacionales, por algunos errores propios, pero no se pudo gestionar de la mejor manera. Y el segundo concepto es que los salarios le han ganado la inflación, o le vienen ganando la inflación, pero principalmente los sectores que están en blanco o más acomodados, digamos, registrados en el campo laboral, no así en el caso de los precarizados, o sea, los que están anotados por menos horas, o directamente los que están, perdón, los que están en negro, que la vienen sufriendo y mucho. Y esto, obviamente, está impactando en el bolsillo. ¿Se puede resumir de esta forma de tu exposición, Juan? Bueno, yo justamente lo planteé varias ideas en el sentido, tratar de tener una mirada integral, digamos, ¿no? Es decir, acá lo que viene pasando es, primero, yo diría, es muy importante entender la época, primer punto, entender la época, ahí arranca la política, entendamos la época. Entonces, la época en varios sentidos, uno en el sentido político, que un poco lo planteé también ahí, es decir, yo creo que todavía hay compañeros de nuestro espacio que no han hecho lo que llamamos el luto del 2015, es decir, entender lo que significa el macrismo en Argentina, que es un cambio político muy, muy importante para mal, pero bueno, aquí está, es lo que ha ocurrido. Entonces, hay un estado de la sociedad, hay una relación de fuerzas que lleva a pensar que la política argentina
no se puede pensar como se pensaba durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, porque ha cambiado mucho la política argentina. Y segundo, lo que vos decías, atravesamos una pandemia inédita en los últimos, no sé, 400 años. Ahora hay una guerra de las de antes, una guerra territorial, es decir, situaciones. Yo digo, Fernández no es un presidente con suerte, ¿no? Entonces, digo, hay situaciones políticas e internacionales que hay que entender para evaluar correctamente la política. Primer punto. Eso a veces no ocurre, entonces nos equivocamos. Y lo otro, bueno, también tener una visión equilibrada del gobierno al frente de todo. Es decir, el gobierno al frente de todo, hay cosas que las ha hecho bien y hay que destacarlas, y cosas que no está haciendo bien, o en todo caso, grande desafío que tiene por delante. El principal, lo dijiste vos recién, es que si bien todos los datos macroeconómicos del año 2021 son positivos, incluso lo que está transitando el 2022 también son positivos, salvo la inflación, lógico, ¿no? Pero todo el resto de los datos son positivos. Ahora, claro, son datos positivos que no han llegado a un sector muy importante de la población, básicamente porque es la base social del peronismo. Es decir, son sectores más, digamos, que históricamente nos han acompañado. Ahora te interrumpo acá justamente y te pregunto, digamos, vos que has analizado la historia del peronismo, has escrito varios libros al respecto, o incluso sobre el kirchnerismo, su etapa más reciente, digamos. Hay un problema de sujeto histórico, digamos que el peronismo ha perdido el sujeto de representación, porque en otra época era claro que era la clase trabajadora. Está bien que era una clase trabajadora sindicalizada, con trabajo en blanco, con cierto nivel de bienestar, el estado de bienestar, como se llamó, que incluso duró hasta los años 80 y pico, ¿no? Porque uno perdía el trabajo pero podía conseguir otro, la cosa más o menos funcionaba. Hoy en día cada vez hay menos trabajadores sindicalizados, surge la figura del monotributista, en algunos casos como trabajo negro encubierto, que es verdad, pero en otro caso como la figura del emprendedor, por medio de la figura del emprendedor, de gente que quiere emprender, quiere trabajar por su cuenta propista, no necesariamente profesionales liberales, digamos abogados o contadores, sino gente que quiere emprender por la suya y no quiere estar en una relación de dependencia. Hoy el peronismo ha perdido sujeto de representación. Bueno, es evidente que la estructura social argentina ha cambiado, no es más la estructura social del peronismo clásico, eso está claro. Vos fíjate que en el gobierno de Néstor, los gobiernos del kirchnerismo, ocurrió una cosa muy llamativa, que es que, por una parte, bajó muchísimo el desempleo, el kirchnerismo bajó el desempleo de manera drástica y generó puestos de trabajo, y sin embargo tuvo que implementar la UH, es decir, tuvo que tomar una medida social destinada a los trabajadores, vamos a llamar informales o precarizados. Es decir, lo cual puede parecer paradójico, porque como vos creás mucho empleo y sin embargo hay un sector de la sociedad al cual eso no llega. Bueno, efectivamente es así. ¿Por qué? Porque la estructura es más complejo, ¿no? Hay un tipo de capitalismo, ha cambiado el tipo de capitalismo, y por lo tanto la estructura social cambió. Entonces, eso sigue, esa novedad que vos describiste recién sigue estando allí. Eso no es un fenómeno argentino, pasa en todo el mundo, pero también pasa en Argentina. Entonces, ha cambiado la estructura social. Ahora, yo sigo creyendo que en su gran mayoría, los sectores populares, los sectores más vinculados al mundo del trabajo, y siguen teniendo un vínculo histórico con el peronismo. Por supuesto no es un vínculo idéntico ni esencial, si el peronismo no lo cuida, lo va a perder, lógico, pero hay una relación para mí entre el mundo popular, el mundo de los trabajadores informales, las organizaciones sociales, por supuesto el movimiento obrero, claro, que tiene una relación que tiene más, digamos, mucho más cercana al peronismo que a cualquier otra expresión política. Entonces, me parece que ahí hay que poner un ojo, y el gobierno de Frente de Todos, que por supuesto ha hecho cosas que son valiosas, evidentemente hay otras que no. Entonces, el desafío hacia adelante es poner el ojo allí, y hay algunas, y yo creo que hay algunos instrumentos de política económica que hay que cambiar, porque si vos tuviste un año como el 2021, tuviste un año de mucho crecimiento económico, un año bajó el desempleo, etcétera, y no llegaste a un sector social, bueno, algo nuevo tenés que hacer.
Claro. Y bueno, eso es lo que tendrá que pensar el presidente, ¿no? Sí, el mayor problema hoy el gobierno nacional lo tiene la oposición, como vos decías, con este macrismo que está instalado, o liberalismo conceptual, o no liberalismo, como uno lo quiera ver, o lo tiene dentro, porque hay sectores que a veces por lo furibunda de sus críticas, parece como que juegan para la oposición, ¿no? Y estoy hablando de la misma Cristina y de la misma Cámpora. Bueno, ya se dijo en su momento de que en sectores del conurbano bonaerense jugaron para Macri en 2015, que ese es otro tema, ¿no? Otra discusión, pero hay veces que parece las críticas ser más fuertes, las de adentro que las de afuera. ¿Qué está pasando? ¿No funciona el Frente de Todos? ¿En realidad es un sello y no tiene debate interno, no tiene consenso interno? Bueno, yo creo que, digamos, por supuesto que una fuerza política para gobernar bien y para ser competitiva electoralmente tiene que estar cohesionada, ¿sí? Que es más que estar unida, porque la unidad puede ser una cosa que es casi protocolar, o sea, tiene que estar cohesionada, es decir, tiene que tirar todo para el mismo lado, para hacerlo rápido. Eso no quiere decir que no haya debate interno. Yo siempre digo que a mí no solo no me molesta, sino que me parece hasta conveniente que una fuerza política tenga un sector que la tensión, digamos, que yo digo, que tenga a su izquierda, entendiendo por izquierda, un sector que digamos, que reclame más, que esté en estado de alerta, que sea exigente. Eso no está mal. Ahora, bueno, eso tiene que ser funcional al dispositivo global, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos en riesgo de que eso no ocurra. Entonces, por supuesto que lo primero acá... Hoy Cristina juega en contra de Alberto, Juan, ¿o no? No, yo no lo diría así, pero es evidente que hay cierto mecanismo de consulta interna que no han funcionado debidamente. Eso me parece que es así. Entonces, acá hay una responsabilidad de la conducción política, y esto hay que ser claro, hay una responsabilidad de la conducción política de cohesionar el frente, de empujar todos para el mismo lado, de escucharlos, digamos, un poco. Yo también, esto que estoy conversando con vos, lo que dije el otro día, va en la dirección de decir, bueno, a ver, señores, establezcamos un pacto de sentido, es decir, en la medida que uno hace un análisis equilibrado, dice, bueno, a ver, valoremos los logros, señalemos las dificultades, tengamos una lectura correcta del contexto internacional y local, es decir, establezcamos ciertos criterios comunes y a partir de ahí reconstruyamos situaciones que no están bien desde el punto de vista, digamos, de la vida interna de Frente a Todos. Yo creo que eso es posible, si hay voluntad es posible. No creo, yo no tengo esta idea de que hay diferencias, así como que... Uh-huh. Yo creo que en política a veces pasa que, y eso solamente pasa en Frente a Todos, se sobreactúan las diferencias, ¿viste? Es decir, cada cual intenta justificar su posicionamiento y entonces en vez de buscar los puntos en común, busca mostrar en qué se diferencia el otro. Eso pasa en política, ¿no? Está mal. Entonces, yo creo que ahí se pueden encontrar denominadores comunes y bueno, hay que avanzar. Me parece que es un poco el camino a seguir. Y tenemos la expectativa de que todos los compañeros y las compañeras sí lo entiendan. Gracias por el contacto, Juan. Gracias a ustedes y buenos días, ¿eh? Adiós.